contextos. Le agradecemos al doctor Roberto Bernal Gómez, secretario de Salud de Coahuila, que nos acompaña en la mañana de hoy, una mañana importante para Coahuila, después de que se anunció que junto con la Ciudad de México, Coahuila sería nodo de vacunación en esta primera etapa. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Arturo González, Marcela Pámanes, saludamos. Buenos días, Marcela, Arturo. Gracias. Doctor, ¿qué significa esto para Coahuila? Sabemos que la posición estratégica, geográfica del Estado pudiera haber favorecido esta decisión, pero más allá de ello, ¿qué significa para el Estado que seamos nodo de vacunación? Pues es algo muy bueno para el Estado que hayamos sido seleccionados para esta vacuna. El manejo de la pandemia ha sido bastante bueno. Somos el Estado que más pruebas se ha tomado. Hemos sido un Estado responsable. Se dividieron el Estado en 5 subcomités y cada quien toma sus propias decisiones. Se pusieron hospitales móviles, se pusieron estancias de contención. Entonces, probablemente todo eso haya influido en que hayamos sido seleccionados para esto. Esto va a venir en aviones militares con refrigeradores específicos para mantener la vacuna a menos de 70 grados, y va a ser rápida la vacuna, tiene que ser rápida porque se descongela y se va a aplicar rápido. Pero eso, a los 2 meses nos vuelve a llegar, o sea que vamos a ser el primer estado que va con esta secuencia, pues, ¿verdad? Y se va a distribuir equitativamente entre el Seguro Social y la población en general, y la Secretaría de Salud y Asistencia. Uh-huh. El control será muy estricto, será exclusivamente el personal de salud. ¿Qué incluye a quiénes, doctor? Médicos, enfermeras, arriba de 60 años. Ajá. Médicos, enfermeras, camilleros, laboratoristas. Los que trabajan en el sector salud. En el sector salud, ajá. Esto es exclusivamente los que trabajan en el sector salud como primera etapa. Ya. La medicina privada no ha sido tomada en cuenta. Sí. Con las mismas características, médicos arriba de 30 años, hospitales particulares, hospitales universitarios, se toman en consideración todos y se distribuye equitativamente. Uh-huh. Los refrigeradores con los que viene protegida la vacuna, dadas las características que se requiere de la congelación, son especiales. ¿Los ha procurado el mismo laboratorio productor de la vacuna o hay recursos aquí en México para tener esta cadena de frío? Es el mismo laboratorio que él trae. Yo me preocupé por preguntar y, en su caso, adquirirlos. Me dijeron que ellos traen todo. Uh-huh. ¿Cuántas vacunas nos dijo que se van a aplicar en cuánto tiempo, doctor? 17.500 en un par de días. 17.500 vacunas. Llegan al aeropuerto de Torreón, que es un aeropuerto internacional, llegan en aviones militares y de ahí se distribuye todo. Uh-huh. Pues eso es extraordinario, ¿no? Sobre todo dada la mortandad que desgraciadamente hemos tenido aquí en el entorno comarcano. Son muy buenas noticias para Coahuila. Uh-huh. Sí, porque justo por ahí se hablaba por parte del CCI Laguna que Coahuila es el 6º lugar a nivel nacional en contagios por COVID-19 y además en México se ha colocado con una tasa de defunción de 8.867 por cada millón de habitantes y Coahuila, como le decía, el 6º lugar en contabilizar un mayor número de casos confirmados al superar a inicios de diciembre más de 42,000. Pero usted explicaba esto a raíz de la cantidad de de pruebas que se han hecho. Así es. Nosotros tenemos arriba de 10,000 pruebas por 100,000 habitantes. Somos el estado que más pruebas ha tomado. El siguiente, la Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, tiene alrededor de 4 o 6,000. Por ejemplo, hay estados del sur que han tomado 250 por 100,000 habitantes. Entonces, bueno, pues con eso te explico todo. Tenemos muchos diagnósticos, tenemos muchos cercos sanitarios. Son muchas pruebas, hay diagnósticos y hay cercos sanitarios. Uh-huh. Hemos insistido. Entonces, si nos contabilizan porque tenemos muchos diagnosticados, bueno, pues eso es bueno, porque los buscamos. Uh-huh.
Claro, por supuesto. También se ha hablado mucho de la necesidad de fortalecer los sistemas de salud, no nada más el sistema de salud que depende de la federación, sino los sistemas de salud estatales. ¿Cuál ha sido el comportamiento del Hospital General como hospital COVID, doctor? ¿Y cuáles son las necesidades que en este momento presenta? Hemos hecho una reconversión a camas COVID de la gran mayoría de los hospitales. En nuestros hospitales generales son aproximadamente 90 camas en cada uno de los hospitales grandes, en Torreón y Saltillo. En Monclova hicimos un convenio con el Seguro Social. Una de las torres del Seguro Social se convierte en COVID con más de 100 camas y nosotros le damos el servicio al Seguro Social normalmente. Piedras Negras está bastante bien, Acuña está bien. Entonces, hemos hecho una reconversión muy importante de todos los hospitales. Uh-huh. En ese aspecto pues estamos bastante bien. Hemos hecho 3 áreas intermedias de contención. Ayer inauguramos la Academia de Policía en Torreón con capacidad para 30 camas y vamos a poder crecer hasta 50 camas. Tenemos el kit de Saltillo y tenemos un hospital móvil en Monclova. Estas estancias intermedias son para pacientes que todavía no requieren hospital, o los pacientes que ya están recuperados del hospital y ya no requieren cuidados hospitalarios. Tienen concentradores de oxígeno, enfermeras, médicos. Entonces, en este aspecto hemos hecho unas estrategias bastante buenas. Uh-huh. Uh-huh. Arturo González. Buen día, les saludo con gusto. Quisiera preguntarle primero respecto a esta campaña de vacunación que va a estar por iniciar y que, bueno, primero va a ser al personal sanitario por obvias razones, pero me gustaría conocer su punto de vista y de qué manera el gobierno de Coahuila va a trabajar para de alguna forma promover entre la ciudadanía que participe cuando sea el momento en esta campaña, dada la reiterada dificultad que se ha tenido para hacer entrar en razón a un sector de la sociedad que aplique las medidas y sobre todo ante la desinformación que luego hay en torno a la vacunación y que se ha potenciado a partir de redes sociales. ¿Cómo combatirán esta desinformación y si piensan establecer una campaña de motivación a la ciudadanía para que participe en esta campaña masiva, que sabemos es la única manera en la que puede tener éxito una campaña de vacunación, ¿no? Fíjate que como la vacuna de la influenza en años anteriores no había tanto interés, ahora hubo mucho interés. La ciudadanía está consciente. Nosotros ya tenemos distribuido equitativamente entre todos los sectores de salud cuánto le corresponden a cada quien. Entonces, tanto los directivos de los hospitales como los delegados correspondientes, la universidad, la Secretaría de Salud, ya sabe cuántas vacunas tienen y no va a haber ningún problema. No son muchas. Somos 3.200.000 habitantes en el estado y son 17.000 vacunas, 17.500, entonces son pocas realmente. Uh-huh. La gente quiere vacunarse. O sea, mucha gente se ha enfermado, mucha gente desafortunadamente se ha muerto. Uh-huh. Todos conocemos a alguien que se ha muerto. Sí. Entonces estamos conscientes. No creo que vayamos a tener ningún problema. La ciudadanía quiere vacunarse. Okay. Y otra pregunta, bueno, recientemente entrevistábamos al secretario general del sindicato de trabajadores de salud y mencionaba la necesidad del apoyo al personal sanitario. ¿Qué hay de esto? ¿Ya se ha avanzado en eso para aquellas personas pues que están arriesgando su vida de forma heroica en este combate a la pandemia en la primera línea del frente de batalla? Tanto el gobernador como nosotros, las indicaciones de él ha sido que los hurtamos material esencial para cuidados de protección personal. Y todos los hospitales de la Secretaría de Salud, cuando menos, están bien dotados de equipo de protección personal. No hay ningún problema por esto. Uh-huh. Bueno, pero en cuanto a los bonos que se había programado entregarle a este personal. Esos bonos COVID son de la Federación. Se atrasaron un poquito, pero hasta donde nos han informado, en cualquier momento deben de llegar. No es responsabilidad nuestra. Bueno,
Doctor, estaremos muy pendientes porque la verdad es que es un tema que nos interesa absolutamente a todos para luego ya recibir las especificaciones una vez que empiece la vacunación al resto de la población. Digo, porque hay muchas dudas y la gente empieza a especular sobre si la vacuna, que si está con ciertas características que pudiera en algún momento dado ser más peligrosa, etcétera. Creo que tenemos la responsabilidad de acallar este tipo de información que lejos de orientar, confunde a la población. Pues ya han pasado las fases, la tercera fase de bioseguridad, entonces se ha probado en el mundo y hasta donde vamos es bastante segura, bastante efectiva. Pues sí, digo, tendríamos que quedarnos con esto, con la efectividad. Muy bien, doctor, pues le agradecemos muchísimo su presencia con nosotros aquí en Contextos. Con gusto. Gracias. Adiós. Bueno, pues usted ya lo escuchó al secretario de Salud de Coahuila, el doctor Roberto Bernal Gómez, y sí, yo creo que a la brevedad tendrán que empezar a responderse todas estas preguntas, Arturo, de que si te dio, si fuiste positivo, cuánto tiempo te tienes que esperar para vacunarte, que si traes algún tipo de gripa o resfriado, si te vas a poder vacunar. Digo, a lo mejor nos estamos adelantando, pero creo que es obligación ya de ir pensando en un plan, en una logística de comunicación que sea lo suficientemente clara y específica para que todos los rumores que en algún momento dado pudieran generarse, pues pudieran combatirse con la claridad y con la suficiencia en la información que se proporcione. Sí, hay que anticiparse, creo yo, desde el gobierno federal, los gobiernos de los estados tendrán que hacer esta labor, deben anticiparse, aunque en esta primera fase solamente sea el personal sanitario, y entendemos el personal sanitario pues es muy consciente de la situación y no habrá problema ahí para aplicar la vacuna. Yo creo que el problema va a estar en el grueso de la población, con las dudas que han surgido, con la mala información que de pronto se da a conocer. Creo que ahí es donde va a estar el problema, pero si se anticiparan los gobiernos a informar desde ahora todas estas situaciones que están saltando como dudas pues razonables, creo que pudiera atajarse ahí cualquier riesgo de propagación de desmotivación o de falta de incentivos para participar en esta campaña masiva de vacunación. Y bueno, rápidamente comentarte, Marcela, hace un momento me quedé pensando en esta columna que leíste de Gabriel Guerra, muy interesante, definitivamente hay puntos que hay que atender, pero sí recordar también, Radio Escuchas y Marcela, que México ha tenido campañas de vacunación masiva de forma exitosa en el pasado. En el siglo XX logró contenerse, si no erradicarse, varias enfermedades que afectaban principalmente a la población infantil y que gracias a una distribución acertada y unas campañas eficientes de vacunación se logró grandes triunfos por encima de la enfermedad, como por ejemplo hay que recordar la viruela, que fue una campaña a nivel mundial, pero también aquí a nivel nacional el sarampión, por ejemplo, también logró reducirse en gran medida enfermedades que causaban muchísimas muertes como la tuberculosis, como la polio o generaban incapacidades como la polio, y que bueno, creo que hay que recordar que sí se puede, sí hemos podido como país en algún momento desarrollar estas campañas masivas y que bueno, podemos observar ahí qué se hizo bien entonces como para poder replicarlo y también aprender de los errores que se hayan cometido en el pasado para no volverlos a cometer ahora en esta campaña. Pero de que se puede, porque lo hemos hecho. Claro que hoy México es un país más poblado, es un país más grande, tenemos situaciones diferentes como el tema de las redes sociales, que luego por ahí se puede filtrar muy mala información. Sin embargo, creo que México, si hace las cosas bien, creo que podrá salir avante. No obstante, no quiero soslayar los problemas que menciona Gabriel Guerra, que es cierto, hay un debilitamiento del aparato de salud en México que creo que se tendría que trabajar en el futuro para evitar que lleguemos a situaciones críticas como las que ahora nos enfrentamos, ¿no? Así es. Bien, pues está anotado, Arturo. Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos enseguida a las 8 de la mañana con 1 minuto. Esto es Contextos. Vamos, regresamos luego. Contextos.